acompañas ese espíritu, que Jesucristo es más que suficiente. Él basta en todo momento, en toda crisis, en toda situación, en enfermedades, en muertes, en tempestades, en maremotos. Declare que Jesucristo basta. Jesucristo basta cuando estamos confundidos. Jesucristo basta cuando nace un bebé. Jesucristo basta cuando van creciendo nuestros hijos, cuando van formándose. Cristo, solo Cristo. Solo Cristo basta. En el día débil, solo Jesucristo basta. Jesucristo basta. Declárelo, iglesia. Jesucristo basta. Quiero oír un susurro de la iglesia. Jesucristo basta. Declárelo desde su espíritu. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Gracias, Jesucristo. Oh Cristo de la gloria. Tú eres más que suficiente. Abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos, oh Espíritu Santo, para ver más allá de lo que está delante de nuestros ojos. Que no veamos la tormenta, la tempestad, la crisis. Que nuestros ojos no se coloquen en la turbulencia de las naciones de la tierra, porque nos vamos a hundir, como Pedro estuvo al punto de hundirse. Pero el Cristo le extendió su brazo de misericordia. Padre, enséñanos a colocar nuestra mirada en ti y a no contaminarnos con lo que nuestros ojos ven, nuestros oídos escuchan. Padre, porque lo que contamina al hombre, espiritualmente hablando, no es lo que colocamos en nuestra boca, sino lo que sale de nuestros corazones. Porque Jesús el Cristo declaró que las envidias, los homicidios, el amor al dinero y todo lo demás sale del corazón, como los adulterios, los robos, todo ese mal, Padre. Padre, hoy nosotros te queremos comer a Cristo. Porque si comemos a Cristo, seremos saciados de Cristo. Y Él será más que suficiente en nuestras vidas. Padre, y en el día de la tentación, en el día de la tempestad, Padre, que tu Espíritu nos levante, nos redarguya y nos instruya. Si nos sentimos confundidos, abatidos, si queremos tirar la toalla, como decimos, Padre, no lo permitas, porque hemos aprendido que tu gracia es más que suficiente en nosotros. Padre, y reconocemos que hay días que estamos abrumados, cargados, pero cuando vamos donde ti y te entregamos la carga y reconocemos que mientras más débiles somos, más fuerte se hace tu gracia en nosotros. Padre, dirige nuestros pasos, que tu palabra guíe nuestros pasos por el sendero en el cual Jesús declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Padre, tus hijos venimos a tu casa a entregarte lo que somos. Y en esas transacciones divinas, cuando te entregamos a ti lo que somos, con nuestras virtudes y nuestras debilidades y nuestras imperfecciones, tú nos recibes, por cuanto nos ves completo en Cristo, en esa obra consumada, cuando Él declaró en la cruz: consumado es. Y como ese velo se rasgó desde abajo hacia arriba para dar entrada a todos los que han declarado y proclamado que Jesús es el Rey de gloria en sus vidas,
que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Rey de nuestras vidas y Él es el Señor de nuestras vidas. Padre, gracias por el privilegio de venir temprano a tu casa el primer día de la semana como primicia a declarar que tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, porque al llegar acá lo hacemos como un acto de adoración. Padre, quita las distracciones. Hay muchas distracciones. Padre, quita toda distracción para que nuestros espíritus se alineen a tu Espíritu Santo y podamos sentarnos en el reposo, en esa conciencia de reposo, que cuando el Cristo de la gloria declaró consumado es, realmente no hay nada nuevo debajo del sol. Y toda buena obra y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Padre, sabemos que el Dios de toda gracia, quien nos llamó a su gloria eterna, nos puede proveer toda gracia necesaria para nosotros avanzar. Recuérdanos, Padre, que no es en nuestras fuerzas. Recuérdanos, Padre, que no es en nuestras habilidades, en nuestras competencias, que tu gracia es la que nos abre puertas de favores y de misericordias. Tu gracia nos conecta con quien tengamos que conectarnos para cumplir toda buena obra que tú has predeterminado desde antes de la fundación del mundo, para que tus hijos caminemos en ella. Y estamos llamados a caminar en el reposo, sabiendo que todo hecho está. Padre, enséñanos a reposar, porque tú no nos has dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Y Padre, día tras día somos probados en el amor de 1 Corintios 13. No un amor emocional, carnal, no es ese amor, no, el amor ágape, que soporta al hermano, que soporta a la hermana, que soporta al esposo, a la esposa, que soporta al hijo o al hijo del esposo o a la hija de la esposa. Ese amor que todo lo soporta, que todo lo cree, que todo lo espera. El amor en esta casa de fe, en el cual aún conociéndonos tanto y de tan cerca, no nos enfocamos en la desnudez que pueda tener un hermano o una hermana, sino que buscamos una túnica para vestirlo. Padre, tú hiciste eso con Adán y Eva, cuando ellos te dieron las espaldas y se desconectaron de tu gloria. Tu misericordia ha sido tan grande desde el principio, que lo vestiste a ellos con un cordero que fue sacrificado, tipificando ese cordero que se inmoló antes de la fundación del mundo, para darle cobertura a los hijos de Dios. Padre, sabemos que ningún hombre puede dar cobertura, pero tú das un manto apostólico para que nosotros, al someternos al mensaje de aquellos que tú has enviado sobre nuestras vidas, es la palabra que nos cubre, es la palabra que trae protección, preservación, inmunización y provisión celestial. Padre, oro para que esta casa entienda, por inspiración divina, que hay una economía en los cielos, una economía inconmovible, no la economía de los sistemas de este mundo, no, una economía que está por encima de todo banco central, de todo banco de reservas a nivel mundial. Es el banco del cielo, la economía del cielo. Y tú eres tan especial, oh Cristo, que cuando traían las ofrendas, tú decías: deja la ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano, con tu hermana, para que esa ofrenda que fue depositada, digo yo, parafraseándolo yo, sea recibida en los cielos. Padre, que nosotros nos presentemos a ti
como un sacrificio de adoración y de alabanza en todo lo que hagamos, en nuestro hacer, en el ser del Hijo de Dios en nosotros. Padre, gracias te damos. Gracias te damos en Cristo Jesús. Y se pueden sentar, mis amados. Damos gracias por su fidelidad, por su amor, porque ciertamente Él es bueno y para siempre su misericordia. Él es bueno y Para siempre su misericordia. damos gracias, gracias. Gracias, Sion, por servirnos, por esos cánticos tan hermosos que fueron proclamados en esta casa. Solo a Cristo damos gloria y honra. Exaltamos a Cristo, le damos gloria, honramos su magnificencia, porque servimos un Dios vivo. Qué hermoso, como se declara en el Salmo 115, que nosotros servimos un Dios vivo. Y quisiera ir avanzando en el tiempo que me queda acerca de, estamos en el número 5, accediendo a la gracia apostólica, y meditaba yo, qué oportuno ha sido esta enseñanza que nos llega justamente un mes antes de la escuela apostólica. Yo confío que todos puedan ir a la escuela. Todos los que han pedido permiso, todos los que están en el listado, que no pueda haber ningún inconveniente, porque es importante que nosotros podamos asistir a esa escuela y recibir directamente de esa gracia apostólica que viene a formar al Cristo en nosotros. Damos gracias por sus vidas. Qué bueno ver rostros tan hermosos. Cuánta juventud hay en esta casa. Sí, mucha gente joven. El Señor nos rejuvenece como el águila y nos hermosea aún en el día difícil. Por tanto, quiero leer una porción de la palabra que indudablemente es una porción que cargan los apóstoles genuinos de Cristo. Y quiero hacer la salvedad que nosotros somos un pueblo, diga, apostólico y profético. Y sabemos que lo apostólico habla de lo auténtico, de lo genuino. Entonces nosotros vamos en pos de la verdad, porque sabemos que la verdad es Cristo y que el Espíritu de la verdad es su Espíritu Santo que nos revela al Padre y al Hijo. Vamos a Jeremías 1 al 10. Prepárense, porque hoy vamos a tener un contenido sustancioso de su palabra. Sean pacientes, y cuando su alma se quiera alterar, usted le dice: alma mía, aquíétate y entra en el reposo. Y dígale: Espíritu Santo, permíteme que mi audición espiritual sea afinada, porque nosotros somos contenedores de su gracia. Entonces, cuando recibimos la palabra, nos vamos llenando y hay una activación en nuestros espíritus. Cuando nosotros empezamos nuestro servicio, que bueno, desde las 9:30 están llegando ya los líderes. Si usted es un líder, usted sabe que usted debe llegar a las 9:30. Y en la medida que vamos llegando, hay dinámicas y transacciones de gracia que se dan en la casa. E indudablemente, cuando se imparte la palabra, es como, hasta los cánticos imparten gracia, la invocación, el tiempo de la oración que tenemos, todo imparte gracia, y se van dando transacciones espirituales invisibles al ojo humano. Y nosotros venimos a recibir ese maná, como el Señor mostraba, ese maná que descendía del cielo. Yo podía ver como copitos de nieve que se movían en el aire. Y decía: Señor, yo quiero tener hambre y sed de ti. Yo no quiero tener hambre de las cosas de este mundo. Yo no quiero codiciar, no queremos codiciar las cosas de este mundo. Te queremos codiciar a ti con todo nuestro espíritu, alma y cuerpo. Anhelamos procurar tu reino, perseguir tu reino por encima de todas las cosas. Porque mientras oraba sentía tanta distracción en nuestras mentalidades. Nos distraemos tan fáciles. Y entiendo cada vez más cómo los sistemas de este mundo han sido creados precisamente
para distraernos, para que se diluya la fe en nosotros. Y Jesús preguntó, ¿hallaré fe en la tierra? Es una porción de la palabra que está resonando continuamente en mi espíritu. ¿Qué pasará en gran parte de los hijos de Dios o de los creyentes o de los miembros de congregaciones, como usted quiera ponerle, el adjetivo que usted quiera ponerle? Cuando Él venga, ¿qué pasará? ¿Que el mal aumentará tanto que muchos dejarán de creer en que Él vendrá? Pues Él viene otra vez. Como hay un cántico de antaños, no lo voy a cantar ahora, pero Él viene otra vez, ciertamente, Él viene otra vez. Y aunque sabemos que Él viene otra vez, Él hace apariciones de su presencia. Cuando estamos delante de la palabra, hay momentos que Él viene y Él entra, pero si no podemos percibirlo y discernirlo, nos perdemos la visitación del Señor. Por eso es tan importante que escamas caigan de nuestros ojos. No pensemos que nosotros estamos viendo porque no estamos viendo claramente. Creemos que vemos, pero no vemos. Porque el día que creamos que vemos claramente, entonces ese día estamos bien ciegos. Y no voy a decir bien ciegos, súper ciegos. Porque los fariseos y saduceos entendían que ellos veían y no veían nada. Ni siquiera pudieron discernir la visitación del Señor. Y hay momentos que Él se ha aparecido aquí en esta casa y pocos lo han podido percibir. Que Dios nos ayude a que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. Estoy hablando de los ojos espirituales, no los ojos como órganos, para que nosotros podamos entender que necesitamos verle a Él en el estuche que Él quiera venir. Porque sabemos en las Escrituras que Él habló de múltiples maneras, a través de un burro por igual, entre otras apariciones que Él ha hecho. La palabra yo soy significa en hebreo, yo me aparezco como yo quiera aparecerme en el lugar que yo quiera. Como siempre hemos dicho en esta casa, si yo lo espero ver a Él con un caballo blanco galopando en ese caballo majestuoso, usted nunca lo verá a Él. Porque en el cielo no hay caballos, en primer lugar. Así que es importante que nosotros oremos fielmente, Señor, abre mis ojos. Yendo rápidamente a Jeremías 1:10, cuando leo esta porción de la palabra, y dice, mire que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar. Cuando algo es arrancado, es desarraigado y estirpado. A mí que me encantan tanto las plantas. Yo le hablo a mis plantas cuando las voy a sacar de un tarro, porque ese tarro es pequeño y necesitamos que las raíces puedan expandirse para que esa planta lleve más hermosura. Porque yo le hablo a mis plantas. Ellas entienden el lenguaje. Es el reino vegetal y entienden muchas cosas. Por favor, no me tilden como me han tildado. Esto es algo que ya el Señor me lo ha hecho. Hay un reino, no quiero hablar mucho, pero hay un reino vegetal que es real. Y lo que quiero decir es cuando uno desarraiga de un pote, de una vasija de barro, y esas raíces están tan bien colocadas, están entretejidas debajo de la tierra, y de repente te arrancan. Yo le digo, lamentablemente tengo que arrancarte, tengo que extirparte, tengo que desarraigarte y llevarte a una vasija más amplia. Es precisamente para que tus raíces puedan expandirse y tú puedas fructificar y hermosear el ambiente por el cual tú fuiste creado. Esas plantas fueron creadas para el Hijo de Dios. Entonces aquí vemos que Dios ha puesto, hablándole a Jeremías, precisamente para que le ha puesto sobre reinos, sobre naciones, para arrancar, desarraigar, como dije, estirpar, para destruir, para arruinar y para derribar. ¿Y de qué nos está hablando? De construcciones físicas, de reinos que van a desplomarse. Sí, lo podemos ver en ese contexto. Pero aparte de eso, está hablando de las estructuras mentales, de los paradigmas, de los preceptos que tenemos, de las ideologías, de los usos y costumbres. Todo lo que se levanta en nosotros en contra de la verdad de Cristo. Saben que todos cargamos argumentos, pensamientos, altiveces y fortalezas en nosotros que se levantan en contra de la verdad de Cristo.
y la gracia apostólica en la cual nosotros hemos venido hablando, precisamente tienen una gracia, una sustancia de gracia tan pesada que pueden derribar, desarraigar y estirpar, destruir todo en nosotros que se levante en contra de la verdad de Cristo. Pero hay una responsabilidad de nuestra parte. Reconocer la gracia y recibirla, porque si no la reconozco, lamentablemente la voy a perder. Siempre decimos que aprendimos de nuestro Padre Espiritual que la percepción determina tu recepción. Si yo no percibo, si yo no percibo quién está delante de mí, no voy a poder recibir lo que Dios quiere impartirme. Entonces, les hablé varios puntos que simplemente voy a decir la primera frase, punto número 1. Vimos cómo los apóstoles tienen esa gracia sustanciosa. Dios en su soberanía los ha escogido a ellos para que carguen expresiones extraordinarias y muy específicas de la gracia de Cristo, ya que ellos están destinados a edificar la iglesia. Vimos en 1 Corintios 12, 28, cómo Dios primero puso a los apóstoles, luego profetas, etcétera, etcétera. Vimos también en Efesios 2, del 19 al 22, que nosotros como conciudadanos de los santos y familia de Dios, debemos de edificar sobre un único fundamento. No hay otro fundamento que no sea el de los apóstoles y profetas. En el punto número 2, vimos cómo la gracia apostólica es vital para la madurez individual y corporativa de la iglesia. ¿Qué va a hacer usted con el contenido de gracia que se le está transmitiendo? ¿La va a recibir? ¿Va a cuidar? Como se oró en la invocación, tenemos que guardar ese depósito que ha sido dado a nosotros. Hay que guardarlo. ¿Y por qué te dice la palabra que lo guardes? Porque se puede perder, porque se te puede salir, lo puedes despreciar. Entonces aprendimos también cómo la gracia y el ministerio apostólico van mano a mano. Van mano a mano, y esta gracia es dada a ellos para que sean equipados, para que ellos puedan darle cumplimiento a la función de apóstol que Dios le ha dado, para que puedan edificar a la iglesia mediante la predicación, mediante la impartición de gracia, para que la iglesia sea edificada en precisión, conforme al diseño que Dios le ha dado, para que la iglesia pueda hacer una representación genuina de la naturaleza divina de Cristo. Se trata de Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Que Cristo sea formado en nosotros para que en cualquier escenario de nuestras vidas Cristo sea glorificado. Político, económico, gubernamental, corporaciones privadas, no privadas, escuelas, instituciones. Cuánto me duele a mí, lo he mencionado anteriormente, ver esas tremendas universidades en los Estados Unidos que fueron formados por cristianos y hoy son templos babilónicos, donde está saliendo todas las filosofías como Harvard, entre otras más. Princeton, Columbia, bueno, ustedes vieron lo que sucedió con nuestro presidente. Qué arrogancia, qué prepotencia. Gracias, Señor, por el dominio propio. Qué arrogancia, qué prepotencia. Mis amados, les voy a decir algo. Solo Cristo puede formar a nuestros hijos. Solo Cristo. Usted presentarse delante de un dignatario con esa falta de respeto y de honra por una ideología. Yo le decía, Señor, pero es bla, 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 es Babel. Nada coherente con lo que está diciendo. Y veremos y seguiremos viendo en las redes, en todas personas que se paran a hablar. Y usted dice, pero ¿y qué fue lo que dijo? ¿Saben por qué? Como declara Romanos capítulo 1. Por cuanto le dieron las espaldas a Dios, Dios nos entrega esos espíritus que ellos les sirven. Y después no digan en el mañana que Dios es malo. Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Ahora los hijos de Dios, por eso le digo, mis amados, no desmayen con las pruebas que todos estamos pasando. Porque estamos declarando en esta casa que si somos hijos seremos probados como el oro. El oro se refina en el fuego. El oro no se refina en un jet privado viajando las naciones. El oro se refina en el fuego. Hay momentos que el fuego hay que intensificarlo. Pero en medio de ese fuego Cristo está con usted. Porque llegará un momento que usted será forjado con una luz que brillará, donde las tinieblas tendrán que huir donde quiera que usted pise, por cuanto usted es el Hijo de Dios y carga su gloria. Diga, yo fui creado
Yo fui, pero yo quiero que lo digan a voz en cuello, que retumban los cimientos de esta casa. Yo fui creado para la alabanza de su gloria, para darle gloria y honra a su nombre. Solo Cristo y solo Cristo. Y les voy a decir algo. El Padre ha invertido mucho en todos ustedes. En todos ustedes, ninguno, desde la más chiquitica de esta casa hasta el más adulto o adulta de esta casa. Así que por lo tanto, sepa claramente por qué usted está aquí. Y todos tenemos múltiples situaciones. Y todos tenemos múltiples inseguridades y complejos y traumas. Pero a pesar de todo ese bagaje, Cristo viene a derribar, a arruinar, a desmantelar, a desarraigar todo lo que pueda ser un impedimento en nosotros. Para nosotros representarle a Él. Por eso los apóstoles están viajando a las naciones. ¿Qué están haciendo los apóstoles? Bautizando. Yo entiendo que la gran comisión es una convicción mía muy personal, que a quien Jesús le estaba hablando en la gran comisión eran a sus apóstoles, y los apóstoles que vendrían, porque ellos son los que entran a las naciones y bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque las naciones están llamadas, y digo naciones, en cada nación hay una representación de aquellos que no han doblado sus rodillas ante los baales de este mundo. ¿Saben eso? Y ellos entran a bautizar las naciones en aquellos que abrazan la doctrina de los apóstoles y los profetas. Así que yo les exhorto a todos ustedes que coman de Cristo mañana, tarde y noche. Porque Cristo es la prescripción divina del cielo que desciende para tener mente sana, cuerpo sano y espíritu sano. Porque navegar por las redes, el que navega por las redes escuchando y miren, lo digo y lo requete contradiré en esta casa. No me cansaré, como dijo Pablo, no me cansaré de repetiros a vosotros las mismas cosas. El estar en las redes navegando. Y más cuando usted está delante de alguien que le está impartiendo gracia, considérelo bien eso. Oír voces ilegales, lo que va a producir en usted, lo voy a decir, un vómito espiritual. Porque hay tantas voces ilegales. Hay muchas, lo que más sobreabunda son las voces ilegales. Porque Babilonia se ha centrado precisamente para levantarse contra la imagen y semejanza. Y siempre digo, todos los ataques que nos llegarán a nosotros serán intrínsecamente relacionados a su imagen y semejanza. ¿A quién usted carga? ¿Usted carga su imagen o usted carga la imagen y semejanza de Dios? El ataque siempre vendrá por ahí. Entonces, damos gracias a Dios por esos apóstoles que se están levantando precisamente para que la iglesia auténtica, nosotros somos católicos, apostólicos, no romanos. Católico significa universal, apostólico significa que auténtico, lo verdadero. Y los apóstoles genuinos de Cristo, ¿qué anhelan ellos? Ver a Cristo formado. Ese cuerpo disperso en toda lengua, tribu y nación, donde no hay estatus sociales, donde somos uno, donde la piel, ¿y qué? Blanco, trigueño, marrón, ¿qué importa? Porque no nos conocemos de espíritu a espíritu, sino que trascendemos lo que está delante de nuestros ojos y reconocemos el espíritu que carga cada uno. Yo no sé, pero eso me trae como un alivio a mí tan grande. Un alivio tan grande, porque somos uno. Romanos 1:5, Pablo declaraba por quien recibía la gracia y el apostolado. 1 Corintios 3:10, la gracia que me es dada. Y luego más adelante vimos en Efesios capítulo 4, del 11 al 16. Usted lo puede leer en su casa claramente. Y para seguir reforzándose, porque en la medida que nuestros ojos son abiertos a esta gracia apostólica, cuando vayamos a la escuela, mis amados, vamos a estar ahí con hambre y sed y vamos a colocar una demanda en el mundo espiritual de que queremos más y más y más. Como dice Isaías 55, hambre y sed de Él. Ahora, si somos indiferentes, no vamos a recibir nada, pero si decimos queremos más de Cristo, no estamos satisfechos, queremos más de Él, entonces, ¿qué sucederá en nosotros?
recibiremos mucho más de Él. El punto número 3 es que la gracia apostólica es comunicada a través de la doctrina. Vimos la importancia de la doctrina, cómo la doctrina formó, renovó el entendimiento de esa iglesia neotestamentaria, donde la doctrina apostólica y profética les inculcó a ellos la cultura del reino, les enseñó a ellos a alimentarse únicamente de esa doctrina apostólica y profética, y tenían todo en común. Sí, podemos decir, como yo lo he dicho, nosotros no hemos alcanzado el tenerlo todo en común. Nos falta a todos, así que deje de señalar a su hermano, a todos nos falta, pero proseguimos a esa meta. Y todos lo hacían de esa manera. ¿Por qué? Porque ellos entendían que, número uno, Cristo venía en cualquier momento. Pablo, todos ellos entendían que Él venía inmediatamente. El Señor dijo en Apocalipsis, al final, yo vengo en breve, pero Él ha venido de múltiples maneras. Ahora, esperamos su llegada majestuosa, en esa nube gloriosa, esa nube de testigos, esa compañía de primeros frutos. O sea, lo veremos a Él, claro que Él vendrá, pero las apariciones, ¿lo ha visto usted? Yo lo he visto. Tenemos que preguntarnos eso. Entonces, ellos se dedicaban particularmente, singularmente a la doctrina. Ellos no querían oír otras cosas, filosofía de Grecia, nada de Roma, era la doctrina. Ellos estaban dedicados vehementemente, como se diga, no se me olvidó la palabra, dedicados a la doctrina. Hablaban la doctrina cuando almorzaban, cuando cenaban, cuando desayunaban. Y se alimentaban de Cristo en todo momento. Y ustedes saben, Hechos 2:42, que lo hemos repetido tantas veces en esta casa. Y la doctrina apostólica tiene una fuente primaria en la revelación de la palabra de Dios, que es dada por el Espíritu Santo. Es una palabra que el Espíritu Santo les revela a los apóstoles y los profetas, para que ellos puedan comunicar el misterio que es Cristo. Cristo es un misterio que está siendo decodificado. Por eso, nosotros somos una generación altamente privilegiada. Vemos en Efesios 3, del 4 al 5, cómo el ministerio de Cristo es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Pero ¿saben por qué? Diga, para nosotros, el cuerpo de Cristo, para la iglesia. Entonces, el evangelista, el pastor y el maestro va edificando sobre ese fundamento que los apóstoles y profetas van estableciendo. Y así el edificio va creciendo y va elevándose, porque la iglesia metafóricamente es una mujer, es un hombre espiritual, es un edificio, es una casa, pero sobre todo sabemos que la iglesia es la familia de Dios. Entonces, esa doctrina le dio una forma, le enseñó a ellos, a la iglesia neotestamentaria, cómo ellos deberían de transaccionar los unos con los otros. Si había un hermano en necesidad, todos iban a auxiliar a ese hermano. Si había un hermano que estaba desordenado, también iban y lo ayudaban. Y esta gracia que Dios le da a ellos es precisamente para que mediante el ejercicio del hablar, del enseñar, de predicar y de escribir la palabra en cartas, ustedes saben que Pablo escribió gran parte del Nuevo Testamento, se pudiera dispersar en toda la iglesia. Lo vimos en Romanos 12, verso 3, cómo la gracia es dada, en Efesios 3:8, como Pablo anunciaba y predicaba mediante la gracia. En Romanos 15 vemos cómo Pablo escribía por la gracia que Dios le había dado. O sea, por eso, si despreciamos a un apóstol genuino, usted está despreciando a Cristo por igual. Hello. Si despreciamos a un profeta enviado de parte de Dios, usted desprecia a Cristo. Si usted desprecia a un pastor, una pastora, un maestro, una mujer, que sea enviado por Cristo, usted está despreciando a Cristo mismo. Por eso es tan importante pedirle, Señor, abre mis ojos. Yo no quiero ver el estuche de carne, yo quiero ver lo que emana del espíritu de ese estuche. Porque todo espíritu, para ejercitarse en el llamamiento que Dios le ha dado, necesita un estuche que se llama la carne. Por eso esta carne también es tan importante como el espíritu y nuestra alma, que debe de ir progresando. Y también Colosenses 1, del 28 al 29 que vimos, Pablo mediante la gracia anunciaba, hablaba y declaraba la palabra del Señor. Y en 1 de Pedro 1:13, por tanto dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa eso? Preparen vuestras mentes ¿para qué? Para accionar la palabra que están recibiendo. Y luego dice,
Si lo pueden poner en pantalla, Primera de Pedro 1:13, al final dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá. Repito de nuevo, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y en el original, que se os traerá, traducido literalmente en el griego, dice, que os es anunciado. Entonces ahora vamos al punto número 4. Ya terminé la introducción, ahora vamos al punto número 4. Para que podamos seguir el hilo, porque estamos aquí repitiendo y repitiendo y repitiendo. El punto 4. Los líderes espirituales, llámense padres de casas de fe, reciben gracia de los apóstoles, así como de otros ministerios del don de ascensión o el ministerio quíntuple. Y en nuestras sesiones anteriores hicimos referencia cuando Pablo estaba en Éfeso. ¿Se acuerdan? Anteriormente habíamos hablado de cuando Pablo estaba en Éfeso, que duró 3 años, pero hubo un momento que él tuvo que irse. Entonces, Pablo le enseñaba día y noche, día y noche, día y noche, día y noche. Y ellos recibían esta palabra. Y cuando Pablo les anunció que tenía que irse, fue duro para ellos. Pero saben que estos ancianos o padres espirituales sobre casas espirituales o congregaciones recibían la palabra del apóstol Pablo y a la vez ellos la esparcían. Nosotros estamos llamados a recibir doctrina de Cristo para dispersarla, expandirla, o sea, no expandirla, sino esparcirla es la palabra correcta. Entonces, Pablo, ¿qué hizo Pablo con estos ancianos que él venía formando mediante la gracia para que ellos pudieran continuar en su función, en su asignación? ¿Qué hacía Pablo? Pablo hizo una declaración en Hechos 20:32 muy importante. Una palabra que nosotros repetimos constantemente en esta casa. Dice, ahora hermanos, os que encomiendo a Dios. ¿Y a qué otra cosa? Y a la palabra de su gracia. ¿A la palabra de qué? De su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. O sea, es la palabra de gracia que nos da ese poder para nosotros ser sobreedificados ¿en qué? En la roca inconmovible, y darnos esa herencia entre los santificados. Más tarde, Pablo estableció a Timoteo como apóstol delegado sobre la iglesia de Éfeso porque Pablo tenía que seguir una travesía. Y vemos en 1 Timoteo 1:3, como declara la palabra, en 1 Timoteo 1:3, cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen ¿qué? Diferente doctrina. Fíjense lo importante que es el velar por la sana doctrina. Porque es como cuando dice, una pequeña porción de levadura te leuda toda la masa, por más insignificante que sea. Y nosotros estamos en el tiempo que no es de estar teniendo invitados fuera. Llegó el predicador de Europa, llegó el predicador de Grecia o llegó el predicador de los Estados Unidos, que venga. Es el momento de que los que estamos siendo formados en esta doctrina nos paremos a predicar la palabra. A quien Dios haya señalado, yo no señalo a nadie. Es el Señor que señala y ese señalamiento yo tengo que ejecutarlo porque lo recibo de parte del Señor. Entonces mi intención en el tiempo que me resta es que mostrarles que los líderes de las diferentes iglesias en Éfeso estaban conectados fuertemente a un manto apostólico, estaban conectados, representados primero en la persona de Pablo y después de Timoteo, quien fue enviado, y miren qué interesante esto, Timoteo fue enviado a Éfeso como un técnico especialista conforme a la configuración de gracia que él tenía. Eso es tan importante. Uno saber a quién uno envía comisionado a realizar una misión, porque quien uno mande debe de tener esa gracia especializada en una tecnología dada por el Espíritu de Dios para que pueda ir a fortalecer una casa, para que pueda ir a levantar una casa o a corregir una doctrina errada que entró en una casa de fe.
Porque cada gracia carga una configuración. Y yo creo que en esta casa hemos podido ver la multiforme gracia expresada en cada uno de ustedes que es especialista en una área particular. Y todo eso es necesario en el cuerpo, todo eso. Entonces, este arreglo es el diseño y el protocolo que Dios usa para diseminar o esparcir la gracia apostólica a los líderes. Llámense ancianos o padres espirituales, quienes a su vez se paran los domingos a dispensar de la gracia a los hijos de Dios que están bajo su cuidado. ¿Pueden ver lo que les estoy explicando? Hay un manto apostólico, ese manto apostólico forma a los líderes espirituales de cada casa de fe y luego esos líderes instruyen, dispensan la gracia a los hijos de Dios que están bajo su cuidado. Por ejemplo, voy a poner 2 casos si el tiempo me lo permite. Vamos a navegar ahora, prepárense, como decimos aquí, a correr fanáticos. Entonces, ejemplo número 1. Vamos a hablar de tipos y sombras que se pueden encontrar en las Escrituras. Una voy a tomar del Viejo Testamento y otra del Nuevo Testamento. Moisés es un tipo de una figura apostólica, ¿lo pueden decir? Moisés es tipo de una figura apostólica. Bajo su liderazgo, Dios hizo ¿qué? Llover maná. Y el maná es un símbolo de ¿qué? Que lo hemos estudiado años y años anteriores. El maná es un símbolo de díganlo todos juntos, de la gracia. Ok, vamos a Éxodo 16. Vamos a leer un buen tiempo, pero es importante. Concéntrese bien, olvídese de su alrededor y escuche, porque la fe viene ¿por qué? La fe viene por el leer la palabra. La fe viene ¿por qué? Usted puede recibir revelación y puede ser instruido, pero la fe viene ¿por qué? Porque al Padre le plació que por medio de la locura de la predicación sus hijos fueran salvos, formados, etcétera, etcétera. Éxodo 16. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. A los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Verso 2. Y toda, ojo con esto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró. Primera vez que aparece la palabra murmurar o murmuró en este contexto. Yo conté 8 veces, creo, 8 veces, sí. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra ¿quién? Moisés y Aarón en el desierto. El desierto nos tipifica las situaciones difíciles de esta vida. Ustedes saben que el desierto es un lugar muy árido, muy seco, donde no hay provisión de nada. Y Dios quería enseñarle a su pueblo que pueden vivir de Él, que pueden ser sustentados por Él, aún cuando no hay provisión que produzca la tierra. Eso es una revelación muy importante que nosotros debemos de abrazarla. Verso 3. Y le decía a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Yo hago una pregunta, ¿pero ese pueblo vio las 10 plagas? Sí, ¿la vieron o no? Las plagas sucedieron antes. Vieron la mano portentosa de Dios. Y yo solamente me pregunto, ¿cómo nosotros podemos ver tantas maravillas que Dios hace en nuestra vida y quejarnos y murmurar de Dios? Porque tú esto, porque tú lo otro, porque... Y ustedes saben que quizá, perdone, no hay nadie en esta casa con esa actitud, perdónenme. Pero tú hiciste eso y se olvidan de sus maravillas, se olvidan de su mano portentosa. Padre, ten piedad de nosotros y perdónanos, Señor. Verso 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de ¿qué? De un día, para que yo le pruebe
si andan en mi ley o no. Yo creo que esa palabra se adapta para hoy. El Señor prueba nuestros corazones para saber si nosotros obedecemos su palabra, sí o no. Porque aunque estamos en un nuevo pacto, los 10 mandamientos son válidos en este pacto, en el nuevo pacto. ¿Están conmigo? Porque la hipergracia es que yo puedo hacer todo lo que yo quiera porque yo vivo en la gracia. Y la hipergracia nos lleva a la desgracia. Tenemos que tener mucho cuidado porque hay leyes, mandamientos, estatutos que nosotros estamos llamados a guardar, aunque el velo se haya rasgado. Es más, entendemos ahora que el Jesús levantó el estándar, lo elevó a un nivel tal que solo por su gracia nosotros podemos literalmente vivir. Verso 5. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Verso 6. Entonces dijeron a Moisés y a Aarón, todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. O sea que vamos a darle una evidencia a ellos de que ciertamente Dios los sacó a ellos. Entonces el Señor tiene que derramar maná del cielo. Verso 7, segunda vez. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras, ¿qué? Murmuraciones, segunda vez mencionada, contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis? Tercera vez, contra nosotros. O sea, estaban murmurando. Pero ellos no entendían que murmuraban precisamente a Moisés y Aarón, a quien Dios mismo había colocado. O sea, Moisés y Aarón, especialmente Moisés, pero también Aarón, representaban los movimientos de Dios, la palabra de Dios la declaraban. Era como si fuese Dios encarnado. No eran dioses ellos, pero estoy hablando un apóstol es un enviado. Moisés y Aarón, específicamente Moisés, que fue el más responsable en ese sentido, es una tipología de un apóstol enviado por el Señor. Entonces, verso 8, dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan para saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? O sea, ¿qué somos? Moisés hablando, ¿y qué soy yo? ¿Qué somos Moisés y Aarón ante ustedes? Nada, por eso murmuraban y hacían todo lo que hacían. Nos quedamos en el 9. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Verso 10. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Verso 11. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones, octava vez, de los hijos de Israel. Háblales diciendo, ¿a quién le dijo háblales? A Moisés. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Verso 13. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron todo el campamento. Mira cómo dicen subieron codornices. No sé de dónde salieron, pero todo se llenó. Fue como una nube de codornices, un manto lleno de codornices. Y por la mañana descendió rocío. La palabra es como rocío. Y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Verso 14. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, imagínate, todo eso estaba cubierto, una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Era como una alfombra de eso. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es pan que Jehová os dará para comer. Entonces, no sé cómo se pronuncia eso, estaba buscando
la midrashes judía. La midrashes, busqué ese término, y se designa a una metodología de exégesis que se hace dentro de lo que es la escritura con relación a un tema en particular. Es como una enseñanza homilética de la Biblia donde se estudia, se hace un exégesis profundo y según la tradición de la midrashes, decían ellos que el maná, escuchen qué interesante, que el maná tenía el sabor y la apariencia de aquello que uno deseaba. Por ejemplo, si yo deseo comer uvas, en el momento que yo me insertaba el maná me sabía a uvas. Mira qué interesante, ¿eh? Según la enseñanza judaica, que no lo dudo, no lo dudo porque las cosas del Señor son sobrenaturales. Si usted deseaba pan con miel, que comían un tipo de pan con miel, entonces cuando usted tomaba el maná, en ese momento, mi desayuno, yo quiero pan con miel, usted se comía su maná, y ese maná tenía todas las propiedades que usted va a necesitar para ese día ser sustentado, y le sabía en ese momento determinado a pan con miel. Si usted se levantaba antojado de higos, porque somos tan antojadizos todos nosotros, ¿sí o no? Ay, me apetecen los higos que dejamos en Egipto. Entonces, bueno, yo estoy haciendo una historia, eso me explica. Entonces yo me comí el maná en la mañana y me sabía a higos. Yo quiero los melones, a melón. Yo quiero cebolla, según la Midrashes. Entonces, pero según la Biblia, el maná tenía un aspecto similar a las semillas de cilantro blanco y su sabor parecido a hojuelas de miel. O sea, tenemos la tradición judaica, según el exégesis que ellos han hecho, de lo que es el maná, eso en base a la tradición, los escritos, lo que dice la escritura. Ellos manejan mucha información de tradición a tradición, de generación a generación. Entonces seguimos ahora en Éxodo 16 en adelante. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno, según lo que pudiera comer, un gomer por cabeza. Entonces estaba buscando en la Biblia de las Américas, un gomer es la décima parte de una efa. Una efa era una medida que ellos usaban. Una efa es una unidad de medida usada en el Israel, en el Antiguo Testamento. La Biblia de las Américas, la nueva Biblia de las Américas, dice que un gomer son 2.2 litros. Para tener, usted sabe lo que es un litro en una taza. ¿Cuántos litros hay? ¿Hay cuántas? No, 4 tazas forman un litro, gracias. 4 tazas forman un litro. Entonces 2.2 litros es un gomer. Entonces el maná es la décima parte de una efa, o sea, de 22 litros, la décima parte es una efa. Escúchenlo varias veces, esto es una clase de matemática sencilla para que lo pueda captar. Y aquellos que no saben nada de matemática, escúchenlo varias veces y escríbalo. Yo tengo que escribirlo y volverlo a ver. ¿Cómo es una décima parte, los litros, qué sé yo cuánto? Toda esa transacción matemática profunda, hágalo en su casa, por favor. Entonces, y ellos tenían que recoger conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en ¿qué? En su tienda. Verso 17. Y los hijos de Israel hicieron así. Y recogieron unos más y otros menos. Y lo medían por gomer y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Pero en cada unidad de familia, en cada tienda, en cada casa de campaña, era el padre de esa familia que salía a buscar el maná. No era que era la esposa, hoy yo voy hoy contigo, mi amor, a recoger el maná. No, usted no está incluida en este plan. Porque estaba escrito y habían direcciones específicas. Entonces, Moisés le dijo en el verso 19, ninguno deje nada de ello para mañana. Oigan bien, esto es un mensaje tan importante para aquellos que siempre están guardando para mañana. Ninguno deje nada de ello para mañana. Verso 20, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día y crió gusanos y hedió
y se enojó contra ellos Moisés. O sea, no pueden ni siquiera obedecer, que por un día. No guarden, pero déjame yo guardar por si acaso. Dios amanece de mal humor y ese día dice que no hay maná para nadie. Entonces cuando cogían su latica y recogían el maná, al día siguiente, yo me imagino el mal olor, porque los gusanos huelen muy mal. Verso 21. Y recogían cada mañana, cada uno, según lo que había de comer, y luego que el sol se calentaba, que así ese maná se derretía. Me parece como la nieve, que cuando caen los copos de nieve, sale el sol y se derrite. Verso 22. En el sexto día, digan el número 6, en el sexto día recogían doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día ¿de qué? De reposo. El reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo ¿para qué día? Porque el día de reposo no se hacía nada, no se buscaba, no se recogía el maná. Y ellos los guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado. Y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. O sea, el Señor lo quería yo en un shalom total, en el día de reposo, que estuviesen descansando de sus obras. Y ese día era consagrado a Jehová. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Fíjense, o sea, Moisés le daba las instrucciones que recibía del cielo, pero ellos no lo hacían. Es a mi manera que yo quiero hacerlo. Vemos eso del pueblo de Israel, pero así somos nosotros también, ¿eh? No seamos ciegos. Ese es un cuadro de nosotros. Porque muchas veces, la religiosidad de nuestras mentalidades, no, eso es oye, pero ¿qué pueblo? Ese pueblo sí era particular. Usted está en ese pueblo hoy por hoy también. Seguimos. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? O sea, el Señor le dijo a Moisés, oye, pero ¿hasta cuándo este pueblo? ¿Qué pueblo más difícil? Mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. ¿No pueden entender que usted recolecta el día anterior la porción del sábado, o sea, del Shabbat? No tenían, ¿por qué? ¿Por qué son tan cacones? ¿Por qué está la rebeldía en vuestros corazones? ¿Por qué la incredulidad? ¿Por qué es que la incredulidad nos lleva a la rebelión? Y todo lo que es de duda es que pecado, porque no lo hacemos en fe, en una convicción. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga en el séptimo día. Yo admiro a Moisés, qué hombre tan especial. Verso 30. Así el pueblo reposó el séptimo día y la casa de Israel lo llamó maná. Y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Ven que lo repite 2 veces. Verso 32. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Acuérdense que en el arca del pacto había, ¿qué? Había, aparte de la vara de Aarón, de la urna, había maná. Y ese maná no se pudrió al día siguiente porque quedó preservado en el arca del pacto como testimonio. Y acuérdense que el arca del pacto no apareció, se desapareció de la tierra. Y yo entiendo que Dios en su sabiduría lo hizo así. ¿Por qué?
Porque si el arca del pacto hubiese aparecido, hicieran una idolatría del arca del pacto. Por eso el cuerpo de Moisés tampoco apareció. Porque si no hubiesen hecho un altar inmenso a Moisés. Por eso también dicen algunos que donde está la mezquita, en el centro de Jerusalén, arriba de donde Salomón edificó el gran templo, mientras la mezquita esté ahí, no van a poder reedificar el templo. Y muchos están esperando que la mezquita se quite para reedificar un templo donde Jesús declaró que no quedará piedra sobre piedra. Y si Jesús declaró que no quedará piedra sobre piedra, asegúrese que no quedará piedra sobre piedra. Así donde estaba Babilonia instalado ese imperio, jamás se volvió a levantar. Ni Babilonia, ni los medo-persas, ni Grecia, ni los romanos, ni el imperio romano. Hay que ver qué imperios eran. ¿Y dónde quedan ahora? En los libros, en los documentales, en la arqueología que vemos, pero lo que queda es ceniza. Están conmigo, porque hay un imperio que es sempiterno y nunca tendrá fin. Y ese es el imperio en el cual nosotros debemos de permanecer, por cuanto Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saque de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestras descendencias. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná, ¿cuánto? 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la 10ª parte de una efa. Fíjense lo interesante que cuando ellos estaban ya acercándose a la tierra de Canaán, cuando hay un cambio de estación, cuando hay un cambio de manto, Moisés murió, se levantó Josué, Josué dirigió al pueblo a la tierra prometida, y cuando hay un cambio de manto, también hay un cambio de economía. Los 40 años en el desierto ellos vivían del cielo, lo que el cielo le proveía. La nube, que era como un tipo de aire acondicionado, era como un aire, o sea, esa nube operaba como, hay climatizadores hoy en día, correcto, que no son aire acondicionados, pero te climatizan la atmósfera de donde usted está. Entonces esa nube operaba, yo me imagino que esa nube tenía una densidad tan grande porque no habían protectores solares en esos tiempos. Y cómo no eran ellos literalmente quemados o como decimos, achicharrados en el desierto. Entonces esa nube protegía a todo el pueblo. Los mantenía cálido, fresco, en medio de un desierto que ustedes saben que el sol es abrasador, también nos da temor, en el sentido de que el sol, si usted está expuesto al sol, usted se va a quemar, pero esa nube lo protegía. Y de noche no tenían electricidad, no habían velas. Entonces Dios se presentaba como una antorcha de fuego. Y ese fuego también en el desierto es súper frío de noche, es impresionante. Durante el día un calor, unas temperaturas que suben altísimas y de noche entonces las temperaturas bajan. Entonces tenían esa columna de fuego que les daba la luz necesaria a ellos, pero también los animales, depredadores y todo eso los ayudaba. O sea, yo lo que quiero que nosotros sepamos que servimos a un Dios que es proveedor en todo tiempo. Y si nosotros ponemos nuestra confianza en Él, vamos a recibir todos los beneficios de quién es Él en nosotros. Pero hay tanta duda en nosotros. Que Dios nos ayude. Entonces vamos a sacar algunos puntos porque creo que ya mi tiempo se acabó. Pueden en 5 minutos repartir el pan y el vino. Entonces, el maná se encontraba diariamente durante ¿cuánto? 7 días o 6 días. 6 días, porque el día de reposo lo guardaban. Bajo un manto de rocío donde quiera que estuviese la nube. La nube arriba y el manto de rocío abajo. Ustedes pueden ver esa película, es una película pero es real. Entonces el rocío también es una representación metafórica de la palabra de Dios. Si vamos a Deuteronomio 32:2, declara, goteará como la lluvia mi enseñanza, en Deuteronomio 32:2.
destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Fíjense la metáfora que Dios usa para representarnos su palabra. Ese verso es hermosísimo, Deuteronomio 32:2. Donde quiera que esté el discurso de la palabra de Dios, allí estará la gracia representada. Y me da tanto gozo cuando estábamos en el tiempo de la invocación, no, en el tiempo de la oración. No se pierdan las cosas que suceden hermosas en el tiempo de la oración. Así que llegue temprano a las 9:30. Veíamos, yo digo que veíamos porque lo vio Daniela y yo también lo estaba viendo, escarchas que caían como maná en esta casa. Yo debí de haber abierto así como que me cayera. Y es tan hermoso de ver precisamente como su enseñanza cae como la lluvia y destila ese rocío, el razonamiento de Dios. Usted ha salido, se ha levantado temprano en el campo, en Jarabacoa, en Constanza. Bueno, tenemos casa en Jarabacoa, en Constanza, y cae ese rocío tempranito en la mañana y usted ve la grama, las flores. Usted ve una flor con un rocío Señor, eso es hermoso. Así es el razonamiento de Dios, que se destila del mismo cielo a favor de sus hijos, y cómo la llovizna cae sobre la grama y esas gotas de agua que podemos ver en la grama, así destila la palabra del Señor. Entonces, donde quiera que se hable de la gracia, donde quiera que se predique la palabra de verdad, va a destilar gracia. Entonces, la instrucción dada a Moisés de parte de Dios fue que seguir ¿qué? La nube. Si la nube se movía, usted se mueve. Si la nube se posa, usted se posa. Pero Moisés no se levantaba un día, no, yo quiero doblar a la izquierda, pero la nube está a la derecha. No, es en su razonamiento. Ese es el problema de las luchas mentales que todos tenemos. Dios nos dice, es así, y nosotros decimos, no, es asao. Eso es algo esas son las luchas mentales. Por eso hablaba de Jeremías 1, versículo 10. Que el Señor viene a desarraigar, a desmantelar, a arruinar tantos argumentos de esa naturaleza adámica que se levantan muchas veces en contra de la verdad de Cristo. Entonces, la instrucción dada a Moisés de parte de Dios fue que siguiera la nube. Y por lo tanto, bajo su liderazgo, Moisés llevó al pueblo hasta que cesó. Cuando cesó el maná, ustedes saben que Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Y Josué era de qué tribu? ¿Qué tribu? Efraín. ¿De Benjamín? No, de Benjamín no. No era de Judá. Ok, no me acuerdo, pero me va a llegar. Lo que quiero decir es que cuando hay un cambio de estación, hay un cambio de liderazgo y hay un cambio de economía. Entonces, Josué, si alguien lo puede buscar, de Judá, de la tribu de Judá, ¿cierto? Entonces, Dios usó a Josué para guiar al pueblo, porque ya cuando entraron a la tierra prometida, ellos tenían que trabajar la tierra. ¿Ok? Efraín, lo que estoy diciendo es de la tribu de Efraín. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por activar mi memoria. Entonces, seguimos. Por lo tanto, bajo su liderazgo, Moisés llevó a Israel a donde tendría acceso al maná. Maná es tipología de la gracia. Bajo la palabra como rocío, como vimos en Deuteronomio 32:2. Punto número 2 que quiero decir para ir concluyendo. Cada padre, como mencioné anteriormente, cabeza de una familia, porque un padre espiritual es un anciano que está bajo el cuidado de una casa espiritual. Iría donde estaba el maná y recolectaría suficiente maná para su familia. Por ejemplo, cuando yo estoy preparando el mensaje que le estoy trayendo, yo estoy preparando el maná que le voy a servir a ustedes figurativamente. Por eso estudio. Y muchas personas me dicen, pero busca una prédica vieja. Es que yo no puedo buscar una prédica vieja porque la demanda que ellos me colocan sobre mí es muy alta. Entonces yo tengo que prepararme, buscar el maná para dispensarlo, tipología de la gracia, para que ellos lo puedan recibir. Entonces, cada padre de cada familia que habitaban en una tienda, porque usted podía ser un padre que tenía a cargo 3 tiendas, 2 tiendas, 5 tiendas, dependiendo. Era el que podía ir a buscar el maná. Las esposas no estaban incluidas, ni los adolescentes tampoco.
Hay un orden en todo lo que Dios hace. ¿Ok? Entonces en el sexto día, ustedes saben que para el sexto día tenían que ¿qué? Recolectar la doble porción. Unos recogían muchos, otros recogían menos, según la función de la necesidad o la capacidad de la casa que tenía. La gracia está abundantemente disponible para todos, pero es nuestra responsabilidad crear la capacidad interior para recibir gracia sobre gracia. Si yo me limito, si yo soy una vasija perdonen, esa palabra no existe, si yo soy una vasija muy estrecha, por más maná que me están dando, no la voy a recibir. Por eso dice Isaías, ensancha las ¿qué? Ensanchas las cuerdas de tus estacas o ensancha tus estacas. Porque si yo creo capacidad en mi espíritu, que esa es mi responsabilidad, entonces yo voy a recibir mayor gracia. ¿Ok? Número 3. Cada israelita en sus diferentes grupos de familias, en toda la nación, se alimentaría del maná que recogía el Padre. El primer ejemplo es Moisés y el segundo ejemplo, que no lo voy a poder realizar ahora por asunto de tiempo, es el milagro de la alimentación de los 5,000. Hay una correlación entre Moisés y el maná y Jesús, como dice en Juan 6, yo soy el pan que descendió del cielo y alimentó a los 5,000. Entonces, solamente voy a leer esta parte para que consideremos el milagro de la alimentación de los 5,000 que está registrada en Juan capítulo 6 y en Lucas 9 del 12 al 17. Y con esto vamos concluyendo. Quiero que hagan una correlación en su espíritu entre el maná y el pan que descendió del cielo. Ese maná era tipología de Cristo. ¿Ok? Tipología de Cristo. Lucas 9 del 12 al 17. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimento, porque aquí estamos en un lugar, en el desierto usted puede conseguir alimento. En el desierto usted puede conseguir alimento, no, usted no puede. Entonces, tenían 3 días. Verso 13, y él les dijo, Jesús le dijo a sus discípulos, denle ustedes, como resuelvan, traigan soluciones. ¿Se acuerdan que siempre dijo, el Hijo de Dios trae qué? Soluciones. El Hijo de Dios presenta, maestro, Raboni, vamos a dejarlo que se vayan, ya tienen 3 días, no han comido, están cansados. Que puedan ir a las aldeas cercanas y que puedan conseguir alimento, porque se pueden desmayar. Señores, estaban en un desierto. Algunos de los que ayunamos y cuando salimos al sol abrasador, a veces no nos sentimos que nos vamos a desmayar un poquito. Me están diciendo que sí. O que le baja un poco la presión, imagínense. Entonces Él les dijo, dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Ellos ni siquiera tenían dinero para comprar para la multitud. En el verso 14, y eran 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos. En Juan 6 habla de grupos de 50. Aquí lo dice también. Haced sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron. ¿Y recogieron qué? Lo que les sobró. 12 cestas de pedazos. Aquí vemos 5 panes y 2 peces alimentaron a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, que se sentaban en grupos de ¿cuánto? O sea que había un orden para la distribución de la gracia. Entonces es un Dios de orden. Las cosas en Dios no se hacen medalaganariamente, antojadizamente. Se hacen por un orden celestial.
Entonces nosotros sabemos claramente que ese pan simboliza ¿a quién? A Jesús mismo. El pan que descendió del cielo, similar al maná que descendió del cielo. Y usted puede encontrar esto que estoy diciendo en Juan 6, que Él es el pan que descendió del cielo. La gracia es inherente a la palabra. La palabra y la gracia no se pueden separar. La gracia apostólica y la gracia, o un apóstol y la gracia tampoco se pueden separar. ¿Ok? Entonces la gracia es inherente a la palabra. Jesús en este contexto es la fuente de toda gracia. Por cuanto Él en Juan capítulo 1 está lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. El pan denota la palabra de Dios. Quiero que en esta historia, que la Biblia tiene dos contextos, el natural y el espiritual. ¿Están conmigo? Entonces aquí vemos cómo el pan denota la palabra de Dios preñada, llena de la gracia de Cristo. Porque todos de Él tomamos ¿qué? Gracia sobre gracia. Punto número 2. Los 12 discípulos representan el principio ¿qué? Apostólico. 5 panes también denota que la gracia. ¿Saben que el número 5 es el número de qué? La gracia, apréndanse eso. El pan, que es la palabra, es dada a los ¿qué? A los 12 apóstoles. Quiero hacer una relación entre los 5 y los 12. El pan, que es la palabra, dada a los apóstoles, en cuyas manos cuando los repartían, ¿qué tenía? El efecto multiplicador. Por eso dice la palabra, que dando es ¿qué? Ellos daban, recibían y daban y daban y daban y daban. Por eso el reino de Dios y los que pertenecemos al reino tenemos una característica particular. Somos generosos. Generosos. Porque hemos conocido la generosidad tan grande que Dios ha tenido con nosotros, entregando a su Hijo unigénito para salvar a toda la raza humana. Entonces, el pan, que es la palabra, es dado a los apóstoles en cuyas manos, cuando los reparten, tienen ese poder, ese efecto multiplicador. Imagínate, 5 panes, 2 peces, alimentó a 5,000 hombres. Y ustedes saben que los hombres comen mucho también, sin contar las mujeres y los niños que estaban presentes. Esos hombres que estaban en esos grupos de 50, escuchen bien, eran padres espirituales, eran padres de familias, que eran en lo natural familias, pero también en la connotación espiritual eran padres de familias. Porque se instruyó a los hombres para que se sentaran. Al sentarse, cuando usted se sienta en una mesa especial, eso puede representar muchas cosas, como un festín, un festejo, una celebración. Nos sentamos en la mesa a celebrar. Usted dirá, bueno, pero yo me siento en la mesa todos los días en mi casa, sí, pero en esa mesa usted celebra ¿qué? Familia. Usted celebra la provisión de Dios. Usted habla, conversa. Entonces, cuando el Señor los mandó a sentarse a ellos sobre la grama, en esos grupos de 50, y en cada grupo de 50 había un líder, un padre, un anciano. En esos grupos de 50, ustedes saben que el 50 es múltiplo ¿de qué? De 5. Gracias, de 5. Entonces el pan era repartido de una manera organizada en esos grupos de 50 hombres o padres espirituales, a través de de las manos de los apóstoles. Y eso era un arreglo ordenado, una distribución estratégica divina que Dios usó. A veces nosotros leemos la Escritura y nos perdemos esos detalles, pero todo tiene un significado muy profundo. Entonces, ¿qué sucedió en este escenario? Un apóstol específico fue enviado a un grupo específico. O sea, un apóstol iba a un grupo de familia de 50 y después iba al otro de 50. ¿Y qué estaba haciendo ese apóstol, ese discípulo del Señor? Repartiendo qué gracia, simbolizada en los 5 panes. ¿Ok? La gracia se simboliza en esos 5 panes. Destacando la realidad de que un apóstol es enviado a un grupo específico. ¿Ven? El principio del enviado. Ustedes se imaginan que un apóstol, Andrés, vaya con una canasta a repartir a esos 50 que están ahí, pero el padre o el líder de ese grupo dice, no, Andrés me cae mal. Entonces Andrés dice, bueno, si no me recibe, yo me devuelvo con los panes y los peces, y esa unidad de familia dejó de recibir la gracia. Dejó de recibir lo que se le estaba entregando, porque si usted no recibe al cartero, usted no va a recibir los cheques que le va a enviar el cartero. Hablando de dinero, porque nos gusta tanto a todos.
Si usted no recibe el mensajero, usted no va a recibir el contenido que tiene el mensajero para entregarle a usted. Por eso la percepción, como yo miro, como yo percibo al enviado de Dios, me va a permitir a mí recibir todo el contenido de ese enviado. Pero si mis prejuicios, si mis argumentos, que no me gusta la manera que lo hace, me gustaría que lo hiciera de otra manera, o todos esos argumentos que se levantan, usted se va a perder el mensajero que Dios quiere enviarle a usted. Entonces, el daño no solamente lo recibe el padre, sino que ese padre boicotea, ese padre impide que esa gracia destinada para esa familia sea recibida. Y esa familia se desnutre por cuanto no recibió la gracia enviada. Por eso gran parte de la iglesia está desnutrida. Pero hay esperanza. Profetiza sobre el valle de los huesos secos, profetiza. Porque estamos profetizando. Predicar la palabra es un tipo de profecía. Y dice así: un apóstol específico fue enviado a un grupo específico, destacando la realidad de que un apóstol es enviado a un grupo específico, no a todas las personas. Como declara 1 Corintios 9:2. Si para otros no soy apóstol, porque Pablo tenía grandes persecuciones, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. O sea, si otros no me reciben, ¿qué dice el Señor cuando enviaba a sus discípulos? Si no los reciben en una ciudad, simplemente sacúdese el polvo de la planta de sus pies, porque ustedes fueron enviados, pero esa ciudad no los recibió. Y el Señor lloraba por ciudades que no los recibían a Él. Ciudades que estaban asentadas en sombra de muerte, en tinieblas y oscuridad. Pero le decían que se vaya, no lo queremos. Entonces esas naciones, o mejor dicho, esas ciudades importantísimas que estaban en las Escrituras, se perdían de la visitación del Señor. Porque el Señor nos visita mediante hombres y mujeres. El Señor nos visita. Entonces está en nosotros cómo lo vamos a recibir. Y Pablo dice: si para vosotros no soy, pues para ustedes ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado, Pablo defendió su llamado. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Hay evidencias. Cuando un apóstol genuino se levanta y naciones lo reciben, hay un sello, hay una evidencia de cómo esos padres de familias, espiritualmente hablando, crecen y se forman y proclaman la doctrina que recibimos de un padre espiritual en la función de un apóstol. Considera también que Pablo fue enviado como apóstol a los gentiles y Pedro a los judíos, que siempre hacemos esa correlación. Y concluyo con Gálatas 2 del 7 al 8. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la incircuncisión, actuó también en mí, dice Pablo, para con los gentiles. Bueno, como son varios puntos más, aquí me quedo. Y le damos gracias al Señor, porque yo creo que mientras estamos enseñando, impartiendo, los ojos de nuestro entendimiento se abren un poco. Podemos percibir la gracia que el Señor quiere destilar sobre nosotros. Padre, nosotros hemos entendido que este pan es un símbolo de tu cuerpo, que es un símbolo de Cristo. Nos tipifica en esta mañana, en esta tarde. Y así como el maná descendió del cielo en Éxodo 16, así en Juan 6, ese maná era tipología y sombra de aquello que habría de venir. Ese pan se encarnó y descendió del cielo, el Cristo de la gloria. Y Padre, nosotros te damos gracias, porque cuando Jesús, el Cristo, levantó los 5 panes y los 2 pececillos, te lo presentó a ti, Padre, y lo bendijo en tu nombre. Se multiplicó y se fructificó. Fueron 5,000 hombres en representación de familias.
y recibieron todo el bien de ese pan que se partió. Padre, te damos gracias por la manera tan estratégica y soberana en el cual la gracia de Cristo es dispersa, es distribuida en medio de apóstoles. Y esos apóstoles a la vez dan formación a padres espirituales dispersos en todas las naciones de la tierra, para que la gracia apostólica sea distribuida en cada casa, así como el maná se distribuía al padre de una casa en el desierto. Así también en la alimentación de los 5,000 se reunían en unidades de familia que representaban 50, es un múltiplo de 5, que es una gracia multiplicada. Y como tú enviabas tus discípulos a cada grupo de familia con las canastas de los 5,000, con la canasta de los panes y los peces. Y como todos se saciaron, se recostaban porque había fiesta. Era la fiesta en la cual el pan de vida descendió, y durante 3 días todos, sin comer alimento terrenal, eran saciados por ese pan que descendía sobre ellos y alimentaba todo su ser. Padre, gracias por ese orden, esa gracia apostólica que puede ser dispersa a multitudes en diferentes naciones y que puede crecer efectivamente si hay un pueblo hambriento y sediento. Venid a las aguas, venid, comed y bebed gratuitamente. Padre, gracias porque el maná que descendió del cielo, o el pan que descendió del cielo, son sustancias divinas como la gracia lo es, la misma composición de tu espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, y como nosotros somos alimentados en nuestro espíritu mediante tu gracia. Enséñanos a ser saciados de ti, Padre, que no nos distraigamos tanto con los sistemas babilónicos, para que nunca nos hallemos doblando nuestras rodillas ante ellos. Padre, gracias por el maná que descendió durante los 40 años en el desierto, pero luego se personificó en el Cristo de la gloria, donde todos comemos de Él, de una misma fuente. Comemos el mismo pan y bebemos el mismo vino, representación de ese nuevo pacto con promesas gloriosas en el cual nosotros nos podemos deleitar. Gracias, Padre, te damos. Familia, comamos y bebamos estos símbolos de gracia, y que estos símbolos se conviertan en esa sustancia de gracia que necesitamos para fortalecer nuestro hombre interior, para no desmayar en medio de la prueba y saber que servimos un Dios vivo. Gracias te damos, Señor. Comamos y bebamos. Sobre nuestros pies cuando estemos listos y cantemos este cántico con una conciencia de lo que se ha declarado en esta mañana. Eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Persigo en tu mesa
casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. Y tú ves en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigue.